Que la paz del Señor sea con ustedes, hermanos, en esta tarde. Y hoy continuamos con nuestro estudio del Pacto Eterno, basándonos en los 10 mandamientos, y estamos en el 9º mandamiento, ¿sí? Y este mandamiento yo lo intitulé Protegiendo la reputación de los otros. Si se acuerdan, en los últimos 3 mandamientos que hemos hablado, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, son mandamientos que tienen que ver con agredir a otra persona o sus familiares. Y ahora vamos a hablar de este 9º mandamiento, donde vamos a encontrar que tiene que ver con agredir a otra persona, tratar mal a otra persona. Éxodo 20:16 me dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Sabían ustedes que este mandamiento es de los más violados? Pero muchas personas, cuando ven este mandamiento, dicen, significa solamente no mentir. De hecho, muchas personas interpretan, sí, así. Pero déjenme decirle que no es así. Es más, les voy a explicar. Mentir es un pecado que no solo nos afecta a nosotros. El dar falso testimonio es un pecado que afecta a todas las demás personas. Esa es la diferencia, ¿sí? Pero lo interesante de este mandamiento es que las consecuencias de agredir a una persona no tan solo es un falso testimonio, son muy parecidas a los 3 pecados anteriores. A los 3 pecados anteriores, ¿sí? Donde agredimos, afectamos, molestamos a las personas. Como el adulterio, el falso testimonio puede arruinar tu familia. El que se digan cosas de ti que no son ciertas pueden arruinar tu familia, tu trabajo, tus actividades, tu propia persona. El que se digan cosas que no es correcto es como si te robaran tu integridad. El falso testimonio roba tu reputación y te puede hasta matar, ¿sí? Casi todo el mundo sabe de alguien que ha sido manchado por la sociedad. La sociedad entera, la familia, la comunidad lo identifica como persona que hizo algo. Y muchas veces ese algo no es cierto. Este pecado es tan común que ya casi no le damos importancia. Dar falso testimonio quiere decir una mentira de los demás, hablar de más de los demás, ¿sí? Como esto es lo que damos más importancia. Pero quiero que entiendan esto, es un pecado muy serio, muy grave. Y hay 2 áreas donde el falso testimonio sinceramente está fuera de control, hermanos. Algunos piensan que nada más es en la política o en las cuestiones del cine, del teatro, pero saben que también está dentro de la religión. En la religión nosotros sentimos que tenemos toda la verdad. Tenemos el derecho de hablar mal de los demás, de difamar mal a los demás, de decir cosas que no son ciertas, porque supuestamente el objetivo de la religión es decir la verdad. Pero para efectos de la escritura cuando nos habla de la verdad, nos dice, tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad, ¿sí? Si habláramos con el mundo normal, cada persona tiene un pensamiento diferente y para cada uno es una verdad. Pero en este caso estamos hablando con personas que son creyentes, personas que deberían de conocer la verdad para que nos haga libre del pecado. El falso testimonio, hermanos, en la política es algo muy interesante, es común, porque prometen una cosa y no lo hacen o cambian la situación, ¿sí? Hay muchas veces que las personas, no sé si se han fijado ahora que hubo elecciones, desgraciadamente se levantan y dicen quién sabe cuántas cosas de sus enemigos,
Y a veces ni siquiera no tienen prueba, pero como escucharon, dijeron, y la mayoría de las personas piensan que así como está diciendo el candidato es cierto, así pasa. Es más, hay programas de televisión, hermanos, que son los que más rating tienen. Ventaneando, la oreja, la pata, el pie, ¿verdad? El ojo, donde se hablan de las personas porque le dijeron fulanito, el amigo de un amigo de un amigo, les llevó esa noticia y ya, ¿sí? Y es curioso que solo avientan la piedra, pero ocultan la mano. Para el sistema del pueblo de Israel, el chisme o la difamación se llama lashon hara, que quiere decir lengua diabólica o lengua maléfica. A veces cuando hay chismes ponen a una persona como si fuera una serpiente y le sale la lengua bípida así, partida, porque están lanzando veneno. Algo así aparece. Y curiosamente, cuando el hombre que cree en Dios actúa de esa manera, les digo algo, no puede convivir con Dios. Puede convivir con el diablo porque el diablo es el padre de la mentira. Pero Dios es Dios de verdad, ¿sí? Y fíjense cómo lo considera en Santiago capítulo 3, versículo 6, Dios, para tratárnoslo de explicar. De todas las partes del cuerpo, la lengua es la llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, que puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Estamos hablando de algo malo, algo maléfico, refiriéndonos a la lengua. Y esto tiene que ver de lo del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros no conocemos al Señor, definitivamente estamos llenos de malicia, de maldad. Pero ahora, precisamente, Pablo, haciendo una alusión muy interesante, cuando habla de la Pascua de Cristo. Primera a los Corintios capítulo 5, versículo 7, dice que un poco de levadura leuda toda la masa, y hace una alusión a esa festividad, la Pascua. Y la Pascua implica el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz para que recibiéramos el perdón de nuestra vida. Él fue sacrificado como el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero ahora les quiere indicar a aquellos corintios que vivían en una población depravada y que tenían esas costumbres, que cambiaran su forma de vivir. Y les dice, ahora festejemos la fiesta no con la vieja levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. A veces en el mundo dicen que la verdad no peca, pero incomoda. Pero Dios espera que utilicemos la verdad. ¿Cuál verdad? No la que a nosotros se nos ocurra, sino lo que dice la palabra de Dios. Cuando les indicamos, por ejemplo, algunas personas cuando llega alguna festividad, en la Navidad, que es una de las épocas donde el espíritu de Navidad hace sentir a las personas muy emocionadas y se sienten muy ilustradas, y mienten porque le dicen a los niños que el Santa Claus o los reyes les van a traer regalitos. Están usando una fantasía, ¿sí?, que no es correcto. ¿Qué nos impide decirles a las personas que en esa época es cuando tenemos dinero y podemos darles un regalo? Esa es la verdad más aplicable. Pero le vamos a quitar la fantasía, la ilusión, la inocencia. No, estamos hablando con la verdad. Entonces, hoy, cuando Dios nos pide que no hablemos más, ¿sí?, no hablemos más de lo que es correcto, necesitamos empezar a hablar. Hay toda una familia de pecados en este asunto. El noveno mandamiento incluye toda clase de mentiras, incluidas el engaño, el fraude, el testimonio falso, las calumnias, los chismes, las adulaciones, los falsos halagos, las medias verdades, las insinuaciones que crean malas sospechas, el silencio premeditado o la conspiración en silencio,
las mentiras llamadas piadosas por algunas personas o blancas, las exageraciones también, no cumplir con la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. El punto que frecuentemente tocamos es algo que no es cierto, que no es verdadero, que decimos que otras personas dijeron y aún nosotros mismos pues no sabemos, y es más, a veces hasta metemos a Dios, porque todavía escuché en un tiempo de mi vida, cuando alguien decía una mentira, todavía decía por Diosito, ¿sí? Entonces hoy dar mal testimonio, decir algo que no es verdad, es un pecado. La causa básica de este pecado, ¿sí?, no es difícil encontrarla. Desde la caída el hombre ha sido mentiroso y engañador. Dijo Jesucristo: ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él es homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay en él verdad. Cuanto habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo os digo la verdad, ¿no me creéis? Y no crean que nada más es Jesús. Sus discípulos les decían la verdad a la gente y era lo que menos les gustaba, ¿sí? El hombre es una raza que está caída en gran parte aparte de las mentiras, de no reconocer el error. Y eso se lo imbuyó el diablo. El diablo les dijo, el día que estaban en el Edén, cuando engañó a la mujer: Dios no quiere que coman. Y les dijo la mujer: no, es que no tenemos que comer, ni probarla, ni verla, casi. No, es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, seréis como dioses. La engañó y cayó. Y hoy parece que muchas de las cosas que nosotros decimos son medias verdades o ideas de otras personas son verdades y las creemos mejor que la palabra de Dios. Dios en este tiempo, ¿sí?, nos está hablando que debemos de pensar más allá. El Salmo 58:3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, descarriándose desde el vientre, hablando mentiras. Y dice en Romanos 1:18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esto se refiere a la palabra de Dios, porque dice en Romanos 3:4: de ninguna manera ante Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgados. Curiosamente, muchas personas quieren ser defendidos por Dios, pero es como cuando una persona comete un delito, tiene un problema y manda a llamar a un abogado. El abogado le quiere decir: dime toda la verdad para que te pueda defender. Y casi se confiesan delante del abogado para que lo pueda defender. Pero muchas veces nosotros no queremos hacer esa realidad, y cuando no confesamos nuestros pecados tenemos problemas, ¿sí? No nos queremos arrepentir de nuestras actividades. Cuando Dios dice que no difamemos a otras personas, Dios quiere proteger el nombre de las personas. Así como dice: no tomarás el nombre de Dios en vano, también quiere que no tomen tu nombre ni el nombre de otra persona en vano, ¿sí? En Proverbios 22:1 dice: de más estimas el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que el oro y la plata. Muchas personas pueden ser más importantes por su calidad de vida que por todo el dinero que puedan tener. Hay personas que han sido muy famosas sin necesidad de tener riquezas o posesiones, pero han conservado ese buen nombre, no diciendo mentiras, no difamando, no exagerando. Y ha habido muchas veces que hay personas que los han querido difamar,
para quitarles ese buen nombre, esa reputación, ¿sí? Muchas veces la mala reputación se la consiguen algunas otras, pero hay veces que otras personas se las dan, ¿sí? Hace un tiempo me tocó ver de un pastor que en una población él trataba en lo particular de decir la verdad, platicar la palabra de Dios, y trataba de guiar a su congregación hacia la verdad, y se había santificado bastante. Esa congregación había logrado varias cosas, pero había por ahí algún exmiembro al cual le había dicho este pastor que su vida era mala y que la única manera de que Dios los pudiera restaurar es que se volviera a la verdad, que confesara su maldad y que dejara de hacerlo. Aquel hombre se sintió amenazado, sale de la congregación y empieza a visitar a sus compañeros de congregación y empieza a decir una mentira. Y aquellas personas, en lugar de ir y preguntar cuál era la verdad, le creyeron al ex congregante. Llegó un momento en que se empezó ese chismecito, poquito a poquito, y la gente ya vio mal al pastor hasta que después lo corrieron. Aquel pastor, sabiendo que no había cometido mal, se fue a otra población y logró hacer otra congregación. Aquel hombre después se descubrió que había dicho mentiras y ya no lo aceptaron, lo corrieron, y viene la congregación a buscar al pastor y le dicen: hermano, discúlpenos, es que nos vinieron a decir un chisme y creímos. ¿Qué podemos hacer para que usted regrese? Y les dijo: hermanos, es que esto ya no se puede arreglar. Díganos qué podemos hacer por usted. Y les dijo: miren, van a hacer esto. Sacó una almohada con plumas al patio y la abrió y le dijo: tírenle todas las plumas que está aquí. Agarraron y el viento llegó y se la llevó. Y al rato le dijo: ¿de veras quieren hacer algo por mí? Sí. Junten todas las plumas y las meten en la almohada. No lo lograron. No lograron meter, porque ya se había ido. Entonces le dijo: si no pudieron volver a hacer eso, ¿ustedes creen que van a poder recuperar mi reputación? Sí. Este hombre se quedó en otra congregación, y aquella congregación, desgraciadamente, por causa de un falso testimonio, se acabó. No creyeron la verdad, le creyeron más a la mentira. Entonces hoy, hermanos, Dios nos está hablando, nos está diciendo, ¿sí?, de que Dios está preocupado. No des falso testimonio en contra de tu hermano, de tu prójimo. Quiero proteger tu nombre y su nombre y mi nombre, ¿sí? Y de acuerdo a este mandamiento, yo soy responsable hasta cierto punto de la reputación, fíjense bien, de mi prójimo. Somos responsables de la reputación de los demás. Muchas veces por una persona que cometa un error en una organización o en un equipo, ya piensan que todo lo demás son iguales. Y Dios nos está hablando de que no nada más es una iglesia, una congregación, una población, un país. Ese pueblo está siendo dirigido, aparte del pastor o aparte del ministro, por Dios. Es una manera así muy singular de decir: la reputación del Señor está siendo puesta por los suelos, ¿sí? Dios quiere proteger la verdad, y la verdad nos hará libre, ¿sí? Porque Jesús es la verdad, ¿sí? Jesús dijo: yo soy la verdad, ¿sí? Y Él quiere defendernos con la verdad, como hijos suyos, como hermanos suyos, ¿sí? Y esta es una situación muy interesante. Y nos dice la Escritura
que se resume en esta situación. Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Dios, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos que corren al mar, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Proverbios 6:16 nos está diciendo que el mentir, el levantar falso testimonio, Dios lo aborrece, lo detesta. La lengua mentirosa, el falso testimonio que viene a sembrar discordia entre una persona, entre una familia, entre una congregación. ¿Sí? Hoy te doy un consejo práctico. Rechaza la mentira y defiende la verdad, aún entre las demás personas. No disemines mentiras, no digas: lo escuché, me dijo el amigo del amigo del amigo. Hoy hay un problema muy grave en las redes sociales que se usan para diseminar noticias falsas, fake news, ¿verdad? Y todos lo creen porque nunca saben de dónde salió. El bullying famoso, que no nada más ataca a los niños, a cualquier persona. Y las personas se dejan llevar por eso. No repitas lo que no esté confirmado con absoluta certeza, ¿sí? No confundas especulaciones con la verdad. Tenemos un problema en esta temporada de la gasolina. Hay lugares donde efectivamente no hay gasolina, pero hay otros lugares donde sí había gasolina, pero todos querían comprar o tener el tanque lleno, y eso provocó el desabasto, ¿sí? Y así por el estilo, cada día. A veces ahora ya las noticias son de las noticias falsas, y al rato tiene que salir alguien a corregir: fíjense que no era así. No creamos todo lo que dice los periódicos, principalmente las noticias en el teléfono, ¿sí? No juzguen a las personas. Dice en 1 Corintios 4:5: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará todas las cosas, lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Porque es muy común, al escuchar a las personas decir algo, juzgamos sus intenciones. Dicen en el mundo: piensa mal y aceptarás. El hombre cree que todos son como el león de su condición. Había un general que quería explicarles a su batallón lo que era un eclipse. Se han dado muchos eclipses en estas temporadas, pero al final terminó siendo eclipsado. Él le dijo al capitán: saca la tropa, se viste de día de campo y les voy a explicar este fenómeno natural para que tengan una información. El capitán va y le dice al sargento: pues mira, parece que el general nos pide que nos pongamos en traje de campo porque algo va a suceder con el sol, va un eclipse, y nos va a explicar. El sargento lleva con la tropa y les empieza a decir: ¿saben qué? Por órdenes del general va a haber un eclipse mañana, y se salen de equipo de campo y ahí nos va a dar las instrucciones. Total, el último soldado entiende que el sol va a eclipsar al general que está en traje de campo y que nosotros vamos a ver ese problema. El general salió eclipsado. De una persona a otra se cambia o se exagera el asunto, y de una otra persona es igual. Al final nada tiene que ver con lo que entendimos al principio. No repitas lo que escuchaste decir a personas que, respirando odio, hablan de defender la verdad. Vean ustedes ahorita cómo en muchos movimientos sociales ahorita hablan de defender los derechos de las personas. ¿De cuáles personas? Contra el mismo gobierno, ¿sí? Hoy hay que pensar que Dios quiere proteger a la comunidad. No des falso testimonio. Había una situación bien interesante cuando se juzgaba en la palabra de Dios. Cuando alguien decía que sabía perfectamente que iba a ser testigo ante un juicio,
cuando terminaba y se declaraba culpable a alguna persona, el testigo era el primero que tenía que tirar la piedra. Y hay veces que las personas dicen, ¿cómo? Acordémonos la historia donde Jesús le llevan a una mujer que la encontraron en el adulterio. Pero fíjense cómo esas personas nada más dijeron cierta parte. El adulterio era de dos personas, no de una. Y nada más llevaron a la mujer. Tenían que haber llegado al hombre, pero nada más a uno le echaron la culpa. Y ya que están ahí, le preguntan a Jesús. La ley dice, ¿sí?, que a tales hay que apedrearlas. Y Jesús no les hacía mucho caso. Pero tenía la intención de que él contestara algo y parecía que estaba con la espada y contra la pared. Porque si decía, no la maten, le decían, tú estás contra la ley y te vamos a apedrear también. Pero si decía, mátenla, ¿y dónde está el amor que predicas? Pero Jesús conocía el pensamiento de las personas y simplemente le dijo, el que esté libre de culpa, que agarre la primera piedra y la apedree. Y como él sabía que eran mentirosos, dicen que empezaron desde el más anciano a tirar las piedras y se fueron bien enojados. Fíjense bien. Y le pregunta Jesús a la mujer, ¿dónde están con los que te acusan? ¿Alguno te acusó? No, ni yo. Vete y no vuelvas a pecar. Tenía derecho a hacerlo, él lo hubiera hecho, estaba libre de culpas, pero actuó con misericordia. Hoy también lo que nos pide el Señor es que no seamos falsos testigos, aunque nos pueda acontecer que fuimos, tenemos que usar la misericordia. Dice que la misericordia prevalece sobre la justicia. Entonces, con nuestras palabras, con nuestros hechos, podemos dar vida o podemos dar muerte. Hoy, hermanos, yo les sugiero que antes de que empezar a hablar alguna cosa, algún hecho que no nos conste, considerémonos a nosotros mismos, cómo quisiéramos que nos trataran. Y si en algún momento alguien dice alguna cosa, hasta que no nos conste, no divulguemos más los hechos. No levantarás falso testimonio, no tan solo contra tu prójimo, sino contra ti mismo. Dios nos quiere proteger de esta manera. Pensemos un poquito más, hermanos, en esto y hagamos de nuestra vida como Dios nos indica en su palabra. El Señor los bendiga. Espero que analicen un poquito más y que sea de bendición en sus vidas estas palabras. Shalom.